Con la ascensión del Señor recordamos nuevamente la misión que nos sigue confiada. Vosotros seréis testigos de estas cosas, nos dice Lucas 24, versículo 48. La palabra de Dios sigue siendo esa actualidad viva para hoy. ¿Sí? Se actualiza en nuestra vida con nuestros actos. Para poder recibir la fuerza del Espíritu Santo, tenemos que ser testigos de Dios, como nos ha dicho Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hasta los confines del mundo debemos llevar ese testimonio. La palabra de Dios es la exigencia urgente a esa actualidad, ir por todo el mundo y proclamar el Evangelio a todas las naciones, como nos lo dice San Marcos en el capítulo 16, versículo 15. Entonces, hoy, en esta solemnidad, resuena con fuerza esa invitación de parte de Jesús, nuestro Maestro, que se ha revestido de nuestra humanidad. Terminada su misión en este mundo, no nos deja desatendidos, está siempre a la derecha del Padre y desde allá con su Espíritu está siempre acompañándonos en la fe. Por ello nosotros, como partes de su cuerpo, tenemos que pensar, sentir con el alma de Jesús nuestra cabeza. Y lo que Él quiere es que seamos testimonio en nuestra vida de la fe que recibimos, de las cosas que hacemos. Hoy tenemos este sacramento de la primera comunión, el sacramento de la Eucaristía, donde por primera vez van a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, que nos dará vida eterna, que nos consagrará con el cuerpo y nos redimirá con su sangre para ser esos miembros, esos hijos de Dios, que heredaremos el reino de los cielos. Porque Él mismo lo ha enseñado y lo ha dicho: quien come de mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Cada vez que nosotros nos encontremos en pecado, no podemos recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y también nos ha dicho hoy la palabra de Dios que debemos confesar nuestros pecados para alimentarnos de la palabra, del cuerpo y la sangre de Cristo, que nos dan vida eterna. De esta misma manera tenemos que saber, entender la palabra de Dios. San Pablo dice que quien comulga el cuerpo y la sangre de Cristo sin estar confesado en estado de gracia, no está comiendo ni bebiendo su propia salvación, sino su condena, porque se está burlando de Dios, que es pan de vida y bebida de salvación. Queridos padres de familia, de aquellos niños, de aquellos jóvenes que hoy hacen su primera comunión, el revestirse de blanco es la pureza, el símbolo de la pureza que nos dio Dios en el bautismo y que hoy nuevamente con un sí generoso le responderemos: aquí estoy, Señor, porque me has llamado
para ir haciendo cada día tu voluntad. Por eso deben ser padres ejemplares de la fe, para que sus hijos crezcan en ese ejemplo, en ese testimonio, y se conviertan en verdaderos testigos de Cristo en el mundo, para toda la humanidad que no cree en Él. Ser los testigos significa dar testimonio de las cosas buenas que Dios va haciendo en mi vida. Tiene que saber que Dios sopla a través de cada uno de nosotros desde el comienzo. Sentir que nuestro corazón arde y da esas grandes connotaciones de amor para Dios, para nuestros padres, para nuestro prójimo. Y para ello, según esa palabra que arde en nosotros, que nos ilumina el Espíritu de Dios, debemos obrar. Y este debe ser nuestro signo. La luz que se prendió en nuestro bautismo, hoy se prenderá también para renovar la profesión de nuestra fe, que se contiene en 12 artículos del credo, y que no hay otra fe que posponga a lo que la Iglesia de Jesucristo nos enseña. Por ello tenemos que ser como el profeta Jeremías. No se puede contener, ¿sí? Comienza a dar vivas a Dios, a batir sus palmas, a aclamarlo con gritos de alegría. Sube hasta Dios estas aclamaciones, como el David también, el rey David, que aclamaba, que bendecía, salmodiando con la palabra de Dios. Debemos nosotros también tomar esa palabra de Dios para hacer la oración y de esa manera sentir el amor, sentir la alegría, sentir ese gozo con Dios y desde ese gozo amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Esa es la alegría del gozo de ascender al reino de los cielos. También hemos dejado esa vida de pecado con el sacramento de la confesión, confiando a Dios nuestras debilidades, y Él nos ha dado el perdón con la absolución que le ha dado el sacerdote, que a veces ni nos la creemos nosotros, que Dios nos ha perdonado, porque nos falta fe, porque nos falta tal vez ver cosas más grandes, pero Dios ya te ha perdonado. En esa palabra clave, tus pecados son perdonados. Vete en paz, no peques más. Se vete en paz es la alegría y el gozo que llevas en tu corazón. Esa alegría es la obediencia de esa luz del día de tu bautismo, que toma la palabra de Dios para iluminar su vida y la de sus hermanos. Le pedimos también el Espíritu Santo de sabiduría, de revelación, para conocerle más cada día. Y esa es la tarea de todos los bautizados. Es la tarea que hoy asumen como compromiso los niños y también los jóvenes que hoy hacen su primera comunión. Dejarse iluminar sus ojos, su corazón,
para comprender la esperanza a la que Dios nos llama, que es la riqueza de su gloria, que Él nos tiene preparada, y la grandeza de su gran poder que nos ha desplegado por la resurrección de Cristo y esa ascensión al cielo, preparándonos a recibir el Espíritu Santo en esa manifestación de que Dios estará siempre con nosotros hasta que nos ponga el mismo Cristo en la gloria del Padre. María Santísima es un ejemplo para los que hemos recibido la comunión y los que hoy van a recibir este sacramento del cuerpo y sangre de Cristo. Porque ella es la primera mujer que contempla, la primera mujer que adora al mismo Dios, a ese mismo cuerpo y sangre que hoy recibirán para tener vida eterna, para tener fortaleza en su fe. Cuiden su cerebro de esas malas palabras que procesa. Cuiden su cerebro de esas malas influencias que hoy la sociedad ofrece. Cuiden su cerebro de no meter imágenes que les dañen moralmente y espiritualmente. Metan en su corazón, en su cerebro, aquellos buenos consejos de sus padres y aquellos consejos que recibimos espiritualmente por medio de la palabra de Dios en la catequesis. Y también los invito que con esa sabiduría amen el sacramento de la Eucaristía. Cada Eucaristía, su cuerpo, su alma esté preparado a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. El mismo Dios renunció a su trono para hacerse hombre y convertirse en uno de nosotros, menos en el pecado, morir en la cruz por amor, aunque bien o mal agradecidos seamos nosotros. Él siempre se ofrece como comida y bebida de salvación. ¿Sí? Nosotros también tenemos que ir dejando cosas que parecen, entre comillas, ser importantes para nuestra vida. Pero las cosas importantes son estas: un cerebro sano, un cuerpo puro, un alma pura. Es un ser alegre, lleno de gozo, que le da gracias a Dios siempre. Por eso la Virgen María es ejemplo en nuestra vida, la llena de gracia. ¿Sí? Ella es la llena de gracia, ella es la alegre, la dichosa por hacer la voluntad de Dios. Y también nosotros, al morir un día, diga Dios: dichoso, dichosa, pasa al reino de los por haber hecho bien las cosas. A veces los adultos tenemos que renunciar a ciertas comodidades o a ciertas cosas que parece que están bien para nosotros, pero para Dios están malas. Arrepiéntanse de ello y sepan dejar y desprenderse del pecado para que la gracia de Dios perdure en ustedes. Hoy hacen el sacramento de la Eucaristía. Algunos y también son invitados a los demás sacramentos, hasta la gracia del matrimonio. No hay cómo mantenernos en el pecado. Tenemos que llegar a esa gracia especial. Y para eso hay que pedirle a Dios valentía para hacer entender y comprender que hay que estar en gracia de Dios, haciendo bien las cosas cada día. No hemos sido hechos ni puestos en este mundo para el pecado, sino para ser testimonio de Dios en este mundo, como la Virgen María lo fue, dejando todo en las manos de Dios, que se haga su voluntad. Que Dios derrame muchas bendiciones
en cada uno de ustedes, queridos niños, queridos jóvenes y adolescentes, adultos que hoy hacen su primera comunión. Espero también sus padres puedan ser testimonio de este sacramento para cada uno de ustedes. Y si no lo han podido ser, denle esa oportunidad a Dios también en sus vidas para actuar con rectitud, corregir sus errores y dejarse bendecir por Dios. Así sea. En este momento iniciamos con el rito del sacramento. Vamos a escuchar la petición que un representante